sé si lo sabéis, pero estas son las octavas jornadas de podcasting, lo cual es milagroso. Y el siguiente ponente que tenemos es un auténtico monstruo, con todo el buen sentido de la palabra. Gracias. Quiero decir que las palabras referencia, técnicamente denso, un valor seguro, etc., son las palabras que me vienen a la mente sobre el próximo ponente. Evidentemente estos talleres tienen una línea continuista que es un podcast desde cero, ¿no? Y solución tanto de los problemas de realmente queremos hacer un podcast, de qué vamos a hablar, etc., y también las cuestiones técnicas, cómo lo grabamos, cómo lo editamos, cómo lo producimos, etc. Ahora, si por un podcast entendemos un fichero de audio, un fichero de sonido, pues que duda cabe que obtener una buena calidad de sonido desde el inicio, la información que no existe no se puede mejorar, por lo tanto, todo obtener una información de calidad desde el principio, pues va a ser la clave para obtener un buen resultado. Este taller está patrocinado, o apadrinado por el señor Agustín de los Reyes Ramírez, el señor Jesús Hernández Palacios y el podcast Cotidianos. Y ahora, sin más, para recuperar el retraso, os presento formalmente... No, apágalo, si no se va a proyectar aquí. No tengo la interface, ahora lo pondré. El señor David Arribas es uno de los... Bueno, yo no sabría acudir a otro, ¿no? Si quiero aprender algo de sonido, pues buscaría a David Arribas en Google, ¿no? Tiene a propósito de sonido tiene más, pero a propósito de sonido tiene un magnífico podcast que se llama 9 decibelios, y si hubiera alguien, en el hipotético caso, que lo conociera, lo recomiendo encarecidamente. En este podcast vais a aprender de una forma clara, sencilla y magníficamente explicada qué hacer desde la A a la Z para obtener un buen sonido. Con vosotros, David Arribas, que nos va, porque yo vengo aquí a aprender, que nos va a explicar cómo obtener un sonido de calidad. Adelante, David, gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy David Arribas, como ya me han presentado, y soy podcaster. Empecé en el podcasting en el 2008 con un podcast enfocado a un nicho muy específico, que eran los juegos de mesa. A mí siempre me ha gustado el sonido y siempre he intentado pues, hacer cosas relacionadas con el sonido, hasta que realmente salió el tema de los podcasts. Y el podcast, una cosa buena que tiene es que democratiza la distribución de la información, ¿no? Podemos llegar a una audiencia global, sea de cientos o de miles de personas. Nosotros tenemos oyentes en China, en Noruega, gente que está de Erasmus, gente que está trabajando y te escucha, porque es su afición y se entretiene. Igual que nosotros, pues a podcast de videojuegos, a podcast de... Todo esto se debe pues, a unos paradigmas que teníamos en aquel entonces, ¿no? A través de ello y un poco el aprendizaje que yo realicé, creé un podcast que se llama 9 decibelios. En ese podcast hablo de técnicas de podcasting, hablo de cómo grabar un podcast desde mi punto de vista, y siempre desde ese punto de vista muy particular. Ni es la mejor ni es la única manera, es mi manera de hacer las cosas, que yo creo que calidad, precio, a mí es lo que más me resulta. Si esto le puede ser útil a otras personas, pues me alegro mucho, ¿vale? Sin más, pues vamos a empezar un poco con esta ponencia, o con este taller. Y todos los que estáis aquí, muchos de vosotros sois podcasters o estáis interesados en el podcasting, ¿no? Yo estoy mirando la grabadora porque ahora mismo estoy mirando los niveles de grabación, y es que estoy grabando este taller. Yo ahora mismo estoy grabando este taller. También lo estamos distribuyendo por internet, ¿no? Sí. A través de la cámara de vídeo y con otro micro que hemos conectado porque tenían problemas con este. Entonces hemos conectado otro micro. Todo esto lo voy a explicar ahora cómo podemos grabar y cómo podemos hacer las cosas de diferentes formas y dependiendo de lo que queramos conseguir. Hay diferentes calidades y diferentes formas de obtener los mismos resultados. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es, como ha dicho Javi, que ha estado antes de mí, vamos a tener que hablar de un tema. Tenemos que decidir un tema del que sintamos pasión. Cuando tengamos ese tema vamos a hablar de él y vamos a grabar, ¿no? Ya lo he explicado antes, yo no me voy a detener mucho en ello. ¿Qué ocurre? Que cuando nos ponemos a grabar llegamos a una conclusión. Grabar no es fácil. Parece fácil, pero no es fácil. Cuando tú te grabas la primera vez y te empiezas a escuchar, empiezas a ver, esto no tiene calidad,
hay ruido de fondo, se oye la nevera, se me oye al vecino y yo no le oigo sin los cascos, pero ¿esto qué es? Suelen ocurrirnos muchas cosas, tenemos muchos problemas y obviamente cuando buscamos información sobre ello no lo solemos encontrar. Nos solemos encontrar con que esos problemas no tienen una solución fácil desde el punto de vista desde el podcasting. Los músicos te van a hablar de que pongas espuma en las paredes, etcétera, pero tú no puedes eso hacer en tu casa. Tú no vas a poner la habitación aquí donde tienes el ordenador llena de espuma, alfombra acústica, no puedes, ¿no? Aquí mismo, ahora mismo, tenemos un montón de ruido ambiental proporcionado por las dos salas que tenemos contiguas. Si tuviéramos que estar aquí grabando un podcast, tendríamos que grabarlo en ciertas condiciones específicas. Y para ello, la herramienta que vamos a necesitar, la herramienta principal que vamos a necesitar, pues van a ser estas, ¿no? Los micrófonos. Con esto es con lo que vamos a grabar. Y esto es lo más importante que tiene un podcaster, aparte del contenido. El contenido es el rey. Sin contenido, da igual la calidad que tengas. Tu podcast es una mierda, ¿vale? Pero si tú tienes contenido, necesitas calidad. Porque si no tienes calidad, estás perdiendo un montón de audiencia, desde mi punto de vista. Hay gente que no le da importancia. Incluso hay oyentes que no le importan. No, a mí me da igual. Si mientras el tema me interese, ya. Pero yo, por ejemplo, escucho los podcasts en el coche. Si un podcast no tiene la suficiente calidad de audio, yo no lo puedo escuchar porque no voy a entender un carajo. Si no entiendo un carajo, no lo voy a escuchar. Por lo tanto, borro mi suscripción. Y hay mucha gente que escucha el podcast en los coches, en el transporte público, por la calle, haciendo deporte, spinning, ¿no? Con un solo auricular. Con un solo auricular. No da mucho que ver con un solo. Lo podemos escuchar, o sea, ni vamos a grabar en las mejores condiciones, ni lo vamos a escuchar en condiciones idóneas. Por lo tanto, nuestra herramienta, que es el micrófono, tiene que estar muy bien escogida para la realización de ese podcast. ¿De acuerdo? Para micrófonos para podcasting hay muchos y diversos tipos. Yo recomiendo dos, dependiendo de lo que se vaya a utilizar. Hay más, en música se utilizan muchísimos más. Y en otras circunstancias, pues todavía más, ¿no? O sea, en grabación de anuncios se utilizan un tipo específico de micrófonos. Micrófonos que cuestan hasta 3.000 euros. Pero nosotros no vamos a hablar de 3.000 euros, vamos a intentar hablar de algo que podamos comprar todo el mundo, ¿no? Lo primero que vamos a buscar es un micrófono dependiendo de dónde vayamos a grabar. Si vamos a grabar en nuestra casa, si vamos a grabar en la calle, si vamos a grabar, por ejemplo, en una sala y vamos a grabar nuestras conferencias para luego publicarlas por internet, todo eso va a modificar, o sea, va a decidir qué tipo de micrófono vamos a utilizar. Así que vamos a empezar con el micrófono normal, el micrófono que todo el mundo elegiría si va a grabar desde su casa. Yo estoy en mi casa, voy a grabar un podcast, ¿qué micrófono elijo? Bueno, pues el micrófono que vas a elegir va a ser de dos tipos, o lo que llamamos dinámico o lo que llamamos condensador. Son distintas tecnologías, son tecnologías muy diferentes, todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero a nosotros nos interesan las ventajas que nos proporciona un tipo específico de micrófono, que es el dinámico. Este es un micrófono dinámico, es el típico micrófono dinámico que vais a ver en todas las películas, en todas las bandas de música. Este es el micrófono que usan todos los músicos, en vivo. ¿Por qué? Porque nosotros, los podcasters, en realidad no estamos grabando en estudio. Tú estás grabando en tu casa, pero no es un estudio. Las paredes de hormigón te afectan, el techo, el suelo, si tienes muebles, todo lo que hay en la sala, los ruidos que hay fuera, si tienes una calle, si tienes la nevera cerca, si tienes el aire acondicionado, si tu hijo está cerca por allí jugando, todo eso afecta a nuestra calidad de audio. ¿Y cómo lo afecta? Mal, porque son ruidos ambientales, algunas veces molestos. Incluso no solo eso, donde vamos a colocar el micrófono no es una... Nosotros, a lo mejor en la radio, en todos estos sitios, las mesas son especiales, son antivibraciones, el suelo es antivibración. Porque las vibraciones afectan muchísimo a los sonidos, afectan muchísimo a los micrófonos y a la calidad del audio que vamos a obtener. Entonces, normalmente, y hasta hace no mucho, siempre se ha recomendado micrófonos como el Blue Yeti, el Blue Snowboard, que son micrófonos muy chulos, muy molones, muy bien, son de condensador. ¿Qué ocurre con los micros de condensador? Los micrófonos de condensador están más dirigidos a música. Tienen una calidad de audio excelente, nos sacan una voz preciosa, parece que estamos cantando una ópera. Pero tienen un inconveniente muy grande y es una alta sensibilidad. Son muy sensibles. Esto quiere decir que si ahora mismo tuviéramos un micro de condensador, un Yeti,
aquí se oirían las dos salas, pero mejor de lo que lo estamos oyendo nosotros, porque tienen más sensibilidad que nuestro oído. Entonces, esos micrófonos son buenísimos, son excelentes, pero tienen que estar en un entorno muy controlado. Tienes que grabar en un sitio donde no haya, o sepas que no vas a tener ni vibraciones. Si pasa el autobús, te está afectando. Un autobús por la calle, te afecta. Si hay un vecino en el otro lado de la casa gritando, lo vas a oír. Si hay una ambulancia a 200 metros sonando, lo vas a oír, ¿vale? Su rechazo del ruido ambiental es más negativo, tiene una gran sensibilidad y capta todo, que es ideal para la música, es ideal para cantar, es ideal para todo lo que sean aplicaciones musicales, donde queremos recoger todo el sonido. Pero en un podcast solo queremos recoger una cosa, nuestra voz, ¿vale? Entonces, los micrófonos dinámicos, digamos que los inventaron como para la guerra. Son micrófonos para utilizarlos principalmente en directo. Son muy simples, son muy sencillos. Esta es la membrana directamente, aquí está. Este modelo es del año 68 y solo ha cambiado las calidades, son peores. O sea, hay micrófonos del 68 todavía rolando, pero los nuevos a lo mejor te duran 15, 20 años, no sé, depende, ¿sabes? O sea que, pero los primeros son inmejorables. Entonces, son micrófonos que son tanques. Los puedes golpear, los puedes caer, son sensibles a todo tipo, o sea, les puedes humedecer, no pasa nada. Normalmente hay que protegerles, a los micrófonos hay que protegerles mucho de la humedad, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, por eso vienen con esta protección y traen una esponja por dentro, que digamos que es el primer freno a la saliva que nosotros emitimos cuando hablamos al micrófono, para que no llegue esa humedad a la membrana, ¿eh? Siempre es bueno guardarlos con las bolsas estas desecantes que tenemos de otros productos o que vienen con ellos o lo que sea, da igual. Pero sí es importante guardarlos en lugares donde se pueda, en un entorno seco. Y aún así, duran y son guerreros. Y bueno, pues por eso yo siempre digo que mejor tener un micrófono dinámico, ¿vale? Después de esto, tenemos la direccionalidad. La direccionalidad... Antes has comentado nombres de marcas de micros de condensador, de esos dinámicos, ¿conoces alguno? Ahora te digo, vale, no te preocupes. Sí, hay muchas marcas. La direccionalidad. La direccionalidad también nos va a dictar dónde vamos a grabar o qué es lo que vamos a grabar. No es lo mismo grabar en una sala como aquí que en una mesa donde cada uno va a tener su micrófono. Dependiendo de qué valemos o cómo vamos a grabar, vamos a tener que utilizar un tipo de micrófono con una direccionalidad específica. Entonces, hay dos tipos de direccionalidades que vamos a utilizar principalmente, hay muchas, pero vamos a utilizar dos. Direccional, que son los cardioides, hipercardioides o supercardioides. Se dice así porque la forma que tienen de obtener el sonido en un diagrama sería la de un corazón, ¿no? Nosotros, este micrófono, por ejemplo, capta el sonido enfrente suyo, pero si nos ponemos de lado, capta menos, y si nos ponemos detrás, intenta realizar un rechazo completo. Dependiendo del ángulo al que nosotros hablemos, va a ser así. Por ejemplo, normalmente en los micrófonos cardioides, como este Shure, esto es un Shure SM58, si hablo de frente, obtendría una voz normal. Y si hablo de lado, a la misma distancia es la mitad del volumen. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta también, porque hay veces que dependiendo de dónde se coloque la gente, sabes que aunque haya ruido, el micrófono no lo va a captar si es direccional. Es una parte importante de conocer tu equipo. Y la única forma de conocer tu equipo es grabar, y grabar, y grabar, y grabar. Cuanto más grabes, más conoces tu equipo. Entonces, estamos hablando de la direccionalidad. Tenemos los direccionales cardioides o hipercardioides, o supercardioides inclusive. Todo lo que sea cardioide está bien para grabar uno solo, porque va a grabar tu voz y va a intentar rechazar todo lo que venga de alrededor que no sea lo que venga de frente. Obviamente, si tienes aquí una sirena, también se va a coger, ¿no? O sea, eso es impepinable. Y luego tenemos los direccionales, o sea, los omnidireccionales. Un omnidireccional es distinto. Un omnidireccional capta el ruido en 180 grados. ¿Para qué es esto? Este, por ejemplo, es un micrófono de reportero muy básico, muy sencillo y muy barato, porque estos micrófonos conseguirlos es difícil. Este micrófono es un micrófono de reportero y, como veis, es distinto. Su cápsula es distinta.
y es porque es omnidireccional. De lo que se trata de este micrófono omnidireccional es de que tú estás en la calle y si estás haciendo una entrevista, independientemente de cómo lo coloques, a la persona que está hablando va a dar igual, se le va a oír igual. Si hablas así, ¿no? O sea, no te preocupas, es el típico micrófono que usan los reporteros con la caperuza, la esponja gigantesca, antiviento, y que pues se lo ponen a la gente cuando están haciendo una entrevista. Independientemente de la postura, no se tienen que preocupar de la postura. El micrófono va a captar el sonido dependiendo de la distancia, pero no de la dirección. Nosotros no vamos a utilizar este tipo de micrófonos normalmente, a no ser que salgamos a la calle o queramos hacer muchas entrevistas en la calle. Es una curiosidad que yo he traído aquí. Pero sí que, por ejemplo, vamos a utilizar micrófonos de solapa. Bueno, esto es un viejo conocido, esto es un micrófono que hemos utilizado mucho. Estos micrófonos de solapa, normalmente, si los buscáis en las tiendas, suelen ser caros. Pero bueno, hay gente que los hace a mano. Los hace a mano, los vende por internet y son bastante accesibles. Son micrófonos omnidireccionales de solapa, el típico que nos ponemos cuando estamos en la televisión, o sea, con los que veis en la televisión o los que veis en cualquier otro sitio que sabéis que los llevan colgados aquí. Son micrófonos omnidireccionales para no preocuparse de hacia dónde está mirando el que presenta o el que habla, o si tú estás hablando hacia arriba o hacia abajo, da igual. El micrófono te va a captar el sonido independientemente de la dirección. Lo que depende es la distancia a la que tú estés hablando. Esto quiere decir que este micrófono va a captar todo el sonido mío a un volumen X, mientras que si empecéis a hablar por ahí atrás, lo va a captar a mucho menos volumen por la distancia, pero no por la dirección, no como este. Este, aparte de la distancia, también es direccional. Si yo hablo y hablan por ahí atrás, no se va a escuchar. Seguramente no se escuche. Solo se me va a oír a mí. Y en este no. En este que estoy grabando y que publicaré luego 9 decibelios, sí se va a oír toda la sala. Incluso puede que se oiga lo de al lado como un ronroneo. Pero no me importa, porque estoy grabando en un sitio ambiental. Y hay veces que nos interesa que también se oiga lo que hay detrás, que haya ambiente y que todo eso aporte a nuestro podcast algo más. O sea, no hay que rechazar todo el ruido, hay que rechazar el ruido que no queremos. No todo el ruido es malo. Y este tipo de micrófonos los hemos utilizado mucho con una grabadora muy barata. Se pinchaba aquí y cada uno hacíamos una entrevista o grabábamos 2 personas y cada uno se lo ponía y grababa. Esto era es muy móvil, lo puedes utilizar en cualquier sitio. Directamente te pones a grabar y ya está. Luego aprendes más cosas. Luego aprendes que esto lo puedes colocar en una mesa, en un lado y en otro, y puedes incluso grabar una conferencia de 6 personas, de 8 personas. Puedes grabar, porque al ser omnidireccionales, graduaríamos la ganancia, que ahora explicaré lo que es, y entonces grabaríamos todo lo que ocurre en la sala. Es más, si yo pongo un micrófono aquí y un micrófono aquí, y grabo y coloco la grabadora para que grabe toda la sala, todo se oiría bien, las preguntas que haríais se escucharían, etc. Es como, por ejemplo, grabar los coros. Los coros utilizan micrófonos omnidireccionales como esto, pero imaginaos un micrófono que vale 3.000 euros, claro, pues como, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando de cosas distintas y parecidas. Pero ¿qué ocurre? Normalmente, cuando vamos a lo de los podcasts, te van a recomendar esto, ¿vale? Un headset. Los micrófonos headset al principio estaban bien, no están mal, pero tienen un problema. Estos micrófonos, este micrófono y este micrófono, son la misma tecnología. Son micrófonos Electrek, son micrófonos de condensador, no son dinámicos. Está muy bien porque son portátiles, son móviles, los puedes utilizar en cualquier sitio, pero recogen mucho ruido ambiental. Entonces en los headsets han implementado una tecnología de reducción de ruidos. ¿Qué ocurre? Que si yo me compro un headset y empiezo a grabar un podcast, ¡hola y bienvenidos a nuestro... Parece que están pensados para hablar conferencias, están pensados para hablar por teléfono, están pensados para teléfonos IP, pero no están pensados para grabar un podcast. O vamos a sonar así, o vamos a sonar a lata. Eso es inevitable, pero es porque tienen una capacidad de reducción de ruidos muy grande.
Claro, es ideal para que yo esté en una oficina, me lo ponga y pues hable con el compañero que está en Nueva York sobre ¿ha subido el Dow Jones o ha bajado? Vale, pero para grabar un podcast tienen otro problema asociado, son de condensador, recogen mucho ruido ambiental y a la vez rechazan mucho ruido, pero rechazan el ruido de afuera gracias a otro micrófono que tienen, pero el de nuestra boca no. O sea, y yo creo que si sois oyentes de podcast, habéis oído a lo mejor algún podcast donde se le oye, se le oye hasta la campanilla rebotar, ¿no? A mí eso me saca de quicio. Así que esto no lo uséis, de verdad, si vais a grabar un podcast. O intentar evitarlo, ¿no? Hay otros, hay headsets que son dinámicos, los que utilizan el perico delgado cuando está dando la vuelta, son específicos. Son micrófonos de headset de reportero que son dinámicos, tienen un rechazo de ruido específico y están diseñados única y exclusivamente para la retransmisión de la voz. Son otro mundo y se llama 200 €. Obviamente, ¿no? O sea, es que estamos hablando de cosas muy distintas. Bueno, estamos con la grabación de lo que sería nuestro podcast en una habitación. También hemos hablado de que estos micrófonos los vamos a utilizar. Dime. Me dicen por Twitter que hay mucho eco en el streaming, no sé si se puede arreglar. Sí, se puede bajarle un poco. Que se debería regular. Y porque hay Muchas gracias, para eso está el feedback, precisamente. Es que hemos hecho un apaño para que se oiga mejor el streaming, entonces no está probado. ¿Vale? Estamos grabando en nuestra sala. Y entonces, a mí parece que me pagan, no me pagan nada, pero bueno. Este micrófono es el que estoy recomendando últimamente, y lo estoy recomendando porque está dando muy buenos resultados. Es un micrófono dinámico que viene, la única pega es que solo se puede comprar en Amazon, a Estados Unidos. Pero viene con todo lo que un podcaster necesita, ¿no? Viene en la cajita y es este micrófono. Es un micrófono que lleva una cápsula dinámica igual que la del Shure SM58, que os he enseñado antes. Es diferente, pero es igual, es la misma tecnología. Es Audio-Técnica, que es una empresa que hace, digamos, productos calidad-precio bastante interesantes. No es... bueno, tienen de todo. O sea, calidad-precio interesante. Dejémoslo así. Y es un micrófono que viene con los cables, el trípode, la pinza y todo lo que necesitamos para grabar. Ese es un micrófono ideal. Por varias razones. Primero, porque es dinámico. Segundo, porque es direccional. Y tercero, porque es dual. ¿Y esto qué quiere decir? Le podemos enchufar a nuestro ordenador a través de un puerto USB o le podemos enchufar a una mesa de mezclas a través de un XLR, que es la entrada estándar de audio de todas las mesas de mezclas que existen. Entonces, es un micrófono muy versátil, muy flexible, muy útil. Y esto, yo creo y opino sinceramente que tiene que revolucionar el podcasting, porque es un micrófono muy accesible, que por 45 € lo puedes tener en tu casa, que tiene una gran calidad, precio, y que tiene la versatilidad de poder utilizarlo tanto con el ordenador como con una mesa de mezclas, como gracias a un adaptador pincharlo a un smartphone o a una grabadora o a cualquier cacharro que tengamos para poder grabar. Si te van a pagar poco, porque es que no me he enterado de cuál es el nombre. El ATR 2100, Audio-Técnica. ATR 2100. ATR 2100. Sí, pero bueno, el 2100. Tú pones ATR 2100 y lo veis. Este tipo de micrófonos son relativamente modernos. Empezaron realizándolos con condensadores. Primero, para aplicaciones musicales. Son la empresa Blue con uno de los modelos Yetis. Luego Samsung, otra empresa que también hace micrófonos, sacó uno, pero no es tan buena calidad como este. Y luego Audio-Técnica ya se ha subido al carro y ha sacado dos modelos, el ATR 2100 y el AT 2005. El AT 2005 es la versión Mercedes y esta es la SEAT, pero la SEAT corre igual, ¿eh? O sea, no... Y si desmontas el Mercedes, el motor es el mismo. La cápsula es la misma. Se diferencian solo en que los materiales son distintos, el aspecto exterior es distinto y el otro tiene un diseño más moloso. Cada uno, pero la diferencia son 50 € más. O sea, que ya cada uno que haga lo que quiera, pero vamos, que este es un micrófono ideal para iniciarse en el tema del podcasting. Y antes de que saliera este micrófono, yo estaba pensando, digo, bueno, pues hay que hacer un screencast sobre el podcasting low cost y tal, y esto me lo ha roto todo.
Porque claro, por menos de 45 euros, grabar un podcast, joder, ¿no? Si vas a ir a comprarte un videojuego te van a soplar más. O sea, es que es así. Micros USB hay muchos. Yo que suelo utilizar es el Rode Podcaster. Es un micrófono mucha más calidad, tiene mucha más calidad de audio el interface que se conecta al ordenador, pero volvemos a lo mismo, calidad audio, este está muy bien, ¿eh? Yo lo recomiendo. Y no me paga, que es lo mejor. Bueno, pues nosotros vamos a grabar en nuestra casa. Entonces vamos a grabar en nuestra casa, ponemos el trípode, extendemos el tripodillo este que nos trae, le ponemos la pinza, lo colocamos todo y cuando hemos grabado oímos ¡pum! Todo se mueve, ruiditos, claqueos. ¿Y eso de qué es? Eso son las vibraciones. Todos los micrófonos son sensibles a las vibraciones, las recogen como si fueran señales de audio. Para evitar las vibraciones hay dos formas. Una, la típica araña que hemos visto todos, donde colocamos nuestro micrófono y está en suspensión y no sufre las vibraciones. O la versión low cost, que es irte al Decathlon, ¿no? Y poner unas escapas en la mesa. Esto es una típica colchoneta esta de pilates o lo que sea, que valen 2 euros, la recortas, haces 6 capitas y la pones encima. ¿Vale? Y tienes un sistema antivibraciones low cost que funciona a la perfección. ¿Esto qué evita? Evita que las vibraciones suban desde el suelo hasta tu micrófono. Y por lo tanto la membrana del micrófono no va a recoger, o no va a recoger tanto las vibraciones. Cuantas más esponjas pongas, más se va a notar. Y lo podéis hacer la prueba, ¿eh? Podéis hacer la prueba y además sale. O sea, es impresionante. La cantidad de ruido que se recoge sin la esponja y la cantidad de ruido raro que evitas poniendo esponjitas de estas. Una tontería, pero una tontería al fin y al cabo que funciona bien. Otro efecto que vamos a tener, van a ser los eseos y los popeos. Los micrófonos dinámicos tienen una pega gorda. La forma en la que están construidos y la forma de su tecnología hacen que cuando nosotros hablemos en S's o en P's suenen como estallidos o las S's se alarguen una barbaridad. Para corregirlo hay dos formas, la técnica y utilizar algo que rompa nuestro viento. En un entorno ideal, los profesionales utilizan una técnica para evitar los eseos y los popeos. Un profesional sopla y cuando deja de sentir el aire en su mano, ahí colocan el micro. Y ahí no tienen problemas. Nosotros no lo podemos hacer, porque nosotros tenemos que intentar rechazar todo el ruido que podamos a la hora de grabar. ¿Qué ocurre? La direccionalidad es importante y la distancia también. Para evitar que suenen ruidos, aunque utilicemos un micrófono que evite bastantes ruidos, tenemos que ajustarlo bastante a la boca. Porque es la única manera, por lo menos en mi casa, de obtener un ruido donde no salga el autobús, donde no salga la ambulancia y donde no salgan los bomberos o los vecinos. Entonces, cuanto yo más me lo aleje, más tengo que subir la ganancia de la mesa de mezclas. Y eso va a querer decir que más ruido ambiental va a recoger, porque más sensible estoy haciendo al micrófono. Entonces, le ponemos una esponjita, que esto lo que hace es que todo el aire que sale de nuestra boca lo fragmenta en 1000 direcciones y por lo tanto ya no impacta la membrana directamente. Eso evita popeos y seseos. Y la segunda, yo siempre me lo coloco entre la barbilla y el labio. Hay gente que se lo coloca aquí, hay gente que se lo coloca un poco de lado. Eso hay que probar. Porque cada uno como se sienta más cómodo, como tengas la pantalla del ordenador, como estés tú grabando. La única forma es probar, sentirte cómodo y estar a gusto y no hacerlo. Pero vamos, yo normalmente la forma más cómoda que he encontrado ha sido esta. Yo grabo así, porque mi voz, digamos el aire, sale plenamente hacia allá, pero el volumen impacta también directamente sobre el micrófono. Y es lo que a mí me interesa. Y aparte de eso, a 45 grados, Shure, en uno de sus documentos que tiene, de su página web, te dice que el popeo se evita casi completamente. Debido a la técnica del donde se realizan las P's en la boca, la forma que tienden de salir no inciden directamente sobre la membrana del micrófono. Al final todo está muy estudiado, si hay que ponerse a investigar, pero vamos, esta postura es muy buena. Tener el micrófono a 45 grados de la boca, justo por debajo del labio inferior. Y eso nos ayuda a grabar.
y a que no creemos unos ruidos ambientales que sean, pues eso, una penuria. ¿Qué ocurre si tenemos estamos en nuestra casa, pero es jodidamente ruidosa? Es un infierno, ¿no? Vale, pues hay una forma de intentar evitarlo. Grabar delante del armario donde tenemos la ropa con las puertas abiertas. Es una de las mejores formas de evitar ruidos. Porque una de las cosas que más daño nos hacen son las paredes. Si las paredes, todo el sonido que rebota. Entonces, normalmente la pared que tenemos que tener enfrente hay que intentar evitar que sea lo más de hormigón posible. Y eso, si tienes muchos ruidos y te pones a grabar delante de un armario, vamos, mano de santo, ¿eh? Se quitan todos los ecos, las reverberaciones, es increíble. La ropa absorbe todo y no devuelve nada al micrófono. Yo si estoy hablando aquí, rebotaría aquí y volvería al micro. Y eso hace mucho daño, los ecos o las reverberaciones, sobre todo, que son bastante indeseables. ¿No? Es otro de los defectos que podemos tener a la hora de grabar nuestro podcast. Los micrófonos no sale el sonido, o sea, yo no puedo conectar esto al ordenador y que salga ya el sonido. En este caso no. Este micrófono es XLR. Hemos hablado antes del micrófono este dual, que tiene la virtud de que tiene una salida USB y una salida XLR. Los micrófonos captan el sonido, pero ese sonido y lo convierten en electricidad. Pero eso hay que amplificarlo. Nosotros podemos conectar un micrófono a una entrada de audio y quedarnos con las ganas. Ahora mismo, el micro de solapa que tenemos conectado a esta mesa tiene corriente eléctrica para poder alimentarle. Los micrófonos de condensador todos necesitan corriente eléctrica, es una de las bases de la tecnología en su funcionamiento. Los micrófonos dinámicos no, porque generan la electricidad cuando reciben el sonido. Unos son imanes, son como motores, cuando reciben el sonido, digamos que generan la electricidad que impulsa, por eso son menos sensibles. Y los de condensador llevan una corriente y lo que digamos que ven son las variaciones de una membrana que tienen. Entonces, hay una corriente eléctrica y cuando esa corriente varía, porque una de las placas, que es una de las membranas, se ha desplazado, generan un impulso eléctrico que es el sonido. ¿Qué ocurre? Que nosotros necesitamos corriente eléctrica en un micrófono de condensador, siempre. Eso es una de las pegas que tiene. Y si lo conectamos a un ordenador con una entrada XLR, no vamos a escuchar absolutamente nada, o casi nada. Vamos a escuchar muy poquito. Porque este sonido hay que amplificarle. Tenemos que preamplificar el sonido del micrófono. La preamplificación es un arte. Y es un arte costoso. Entonces, tenemos mesas de mezclas, interface de audio. Hay dos tipos, o dos maneras fáciles de preamplificar. Uno es la mesa de mezclas, esta es pequeñita, ¿vale? Esta es de 2 entradas, y este es el preamplificador. Aquí conectamos el micrófono y se preamplifica. Con un regulador de ganancia. A los micros de condensador hay que darles menos ganancia porque son muy sensibles, y a los micros dinámicos hay que darles caña de la buena porque ni con esas. Claro, ¿qué ocurre? Que no recoge ruido ambiental, pero hay que darles cera. Si nuestro preamplificador es malo, vamos a tener otro efecto secundario llamado ruido blanco. Cuanto más preamplificación tenga nuestra mesa de mezclas, más ruido blanco va a generar. Si queremos una mesa de mezclas limpia, preparar. O un preamplificador. La otra forma de conectar al ordenador sería, si lo encuentro, en este desastre, aquí. Una interface de audio. Esto es lo que lleva dentro este micrófono. ¿Vale? Digamos que es una mesa de mezclas chiquitita. En realidad es un canal de una mesa de mezclas. Se conecta el micrófono por aquí. Y ahí tenemos la salida, ¿vas a ver? Y esto preamplifica la señal del micrófono de forma que el ordenador sepa que tenemos audio. Muy bien, si no, no lo vamos a oír. Y tenemos los controles de ganancia y demás. ¿Vale? La ganancia y los niveles. Vamos a grabar y entonces vamos a ver unos volúmenes que se van a mover. ¿A cuánto tenemos que grabar? Una voz normal en estudio casero
entre menos 12 y menos 6. 9 decibelios. Entre menos 12 y menos 6. Vámonos ahí. Es lo mejor. Porque la voz es dinámica. Es una montaña rusa. Yo ahora hablo alto, ahora me ha bajado el volumen, luego hablaremos de ello también, si nos da tiempo. Contrólame el tiempo, que yo me enrollo un montón. Es una montaña rusa. Esta montaña rusa hace que nuestro volumen suba y baje. Entonces, vamos a intentar promediar nuestros niveles entre menos 12 y menos 9. Hay gente que es muy dinámica y hay gente que es más constante, mejor. Pero bueno, y luego todo está en la técnica. Hay que desarrollar una técnica. Esto es una afición, pero coño, hay que molestarse. Si nosotros nos pasamos y llegamos a 0, saturamos. Si saturamos, no se oye un estallido. Es como cuando hacemos una foto y sale todo blanco, quemado, o sale todo negro, ¿no? Si hablamos muy bajito, no se ve nada. Pues aquí ocurre lo mismo en la voz. Si nosotros hablamos muy bajito y tenemos poca ganancia, no se nos escucha. Y si nos pasamos de alto, la quemamos. No se nos va a escuchar porque solo se oye distorsión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y siempre tener los niveles entre menos 12 y menos 9. Es más difícil controlar... Menos 12 y menos 6. Eso, menos 12 y menos 6, perdón. Es más difícil controlar los volúmenes siempre con software que con hardware. Aquí, con 4 lucecitas de mierda, va a ser siempre... Esta aguanta, no os preocupéis. Va a ser siempre más fácil controlar los volúmenes y nos van a quedar mejor que el mejor programa de software que utilicemos. Por lo menos a mi gusto. ¿Y con el cacharrito? ¿Con el accesorio que pusiste ahí? Con este accesorio tú lo vas a controlar. Lleva una lucecita. Cuando se pone en verde, está bien. Cuando se pone en rojo, chungo. ¿Sabes? Ya está. Y luego ya lo tienes que ver en el ordenador. La idea es que tú veas más o menos en el ordenador cómo vas. Pero siempre, y en mi experiencia me dicta, que graban más alto de lo que te dicen en el ordenador. Así que intentar estar más cerca del 12 que del 6. Si llegamos a 6 es que sea el tope, porque seguramente en alguna parte hayamos saturado. En cuanto te rías, en cuanto golpees la... ¡Ja, ja! Ya está, la has liado. ¿Vale? O sea, no te muevas. Este lleva el interface de audio integrado. Es de buena calidad, no está mal. Da una buena calidad. Tiene una cosa rara que los expertos llaman que tiene la fase invertida. A nosotros no nos afecta. Si fueras músico sí te afectaría, pero a nosotros no nos afecta. ¿Vale? Solo afecta si vas a hacer cosas raras con las reverberaciones y los ecos y cosas así, pero bueno, a nosotros nos da igual. Entonces, otra cosa que tiene este micro es una entrada mini jack. A este micro podemos conectar unos cascos de estudio o unos cascos, ya está. Lo enchufamos y lo que hablemos nos vamos a escuchar. Monitorizarse, que se dice. Monitorizarse es para darle una colleja al que no lo haga. ¿Es así? ¿Por qué? Porque se aprende mucho. Aprendemos mucho de nosotros mismos, monitorizándonos. Parece una tontería, pero cuando tú te escuchas, dices, las veces que digo esta palabra, o me voy, me vengo, o me estoy metiendo la mano en la boca, ¿qué hago? No somos expertos, no somos profesionales de la radio, no somos profesionales de la televisión. Entonces, la única forma de aprender es escucharte a ti mismo, porque si no te escuchas, pues no vas a ningún lado. Entonces, este micrófono, pues ya lleva una salida mini jack que sirve para escucharte si grabas tú solo. Si grabas por Skype es más complicado, hay que hacer un apaño, pero bueno, no lo voy a explicar. Es más para un tema de podcast. Entonces, es importante monitorizarse, ya sea la mesa de mezclas, que siempre tenemos un botón, una clavija para monitorizar nuestro ruido y saber cómo estamos sonando. En la grabadora también. En todas partes hay salidas para tú conectar unos auriculares y oírte cómo estás hablando. Y no solo eso, cómo están hablando los demás. Es importante monitorizarte tú y monitorizar a los demás. Cuando 2, 3 o 4 personas estamos grabando juntas, acércate. Oh, tío,
bájate, que estás comiendo el micro. O sea, eso pasa, ¿no? Hay siempre símbolos. O sea, puedes utilizar símbolos de radio o puedes tú decirle, atrás, que me estás molestando, ¿no? Auriculares. Los auriculares solo necesitas una cosa, que sean cómodos. Lo demás da igual. Da igual el precio, da igual todo al principio, ¿no? Estos son de estudio. Estos son buenos, fueron un regalo y son unos típicos de estudio que se utilizan, unos Sony MDR 7506. Son cerrados. Esto quiere decir que yo cuando me lo pongo, adiós, no oigo nada. Hay gente que los usa abiertos, porque prefiere la calidad de ese sonido, es diferente, es más natural, y aparte de eso, pues oyes lo que está pasando alrededor. Puede ser importante, yo por ejemplo edito con unos abiertos, porque tengo a mi hijo por ahí hablando y pues quiero saber qué está haciendo. Si no le oigo, chungo, entonces ya me quito los cascos y digo, voy a ver qué está haciendo, ¿no? Y os hay de todos los precios. Tenemos caros, baratos, estos son baratos, son de Audio-Técnica, que como os he dicho, pues tiene una relación calidad-precio muy buena, y estos me costaron 25 euros y son los que utilizamos normalmente para grabar. Son comodísimos. Sí, son cómodos. Sí, no te aplastan. No, esos son la caña. Probarlo si queréis. No, sí, pues venga. No, los tamaños se te dejan y tengo gafas. Y esos no Sí, me no, es que... Coño, pues no aprietan. Si una caja muy grande te cubre el brazo por completo, más fácil, de 4 por 3. Esos son los que Es que yo las tengo incrustadas. Los auriculares y monitorizarse es muy importante. Eso es algo que debéis tener muy en cuenta a la hora de grabar porque os va a venir estupendamente y es genial. No hay... Vamos, yo creo que es con lo que más he aprendido. A la hora de realizar técnicas, saber si está todos esos tipos de ruiditos te van a venir muy bien. Para tú aprender y decir, uy, esto no lo tengo que hacer, ¿no? Bueno, también podemos grabar por Skype o por Hangout. Hangout está muy de moda. Hangout está muy de moda por una sencilla razón. Admite conversaciones duples. Skype no. Si yo hablo por Skype y estoy hablando contigo, si hablamos a la vez, el que tenga más volumen en la voz es quien se va a oír. El otro te lo corta. Y en Hangout no. En Hangout puedes contar el gallinero. Mola. ¿Qué ocurre? Cuando somos 3 o 4 personas es más cómodo. No, a lo mejor no tiene tanta calidad de audio, pero bueno, vale. Aparte de eso, tienes videoconferencia y últimamente lo estamos utilizando más. Y es más, puedes emitir en directo. Y eso es muy divertido. La verdad, es muy divertido. Mientras, siempre y cuando no te preocupes mucho del directo. Yo no soy muy partidario de los directos controlados, porque es que si estás al revés, no estás a setas, ¿no? Entonces, me gusta que, bueno, estaba en directo y está ahí, pero estamos grabando nosotros y estamos en nuestra bola. Atentos a lo mejor a Twitter o a chat para ver qué dice la gente, pero bueno, quizás con la práctica sea más fácil, pero es así. Skype y Hangout hay que grabarlos por software. Uno está en un lado, otro está en otro, uno graba, lo habrá explicado Javi esta mañana, yo tampoco me voy a detener mucho en eso, y bueno, os aconsejo también que estéis atentos a mi podcast, que varios en la misma sala. Estamos varios en la misma sala y queremos grabar un podcast. ¿Cómo lo hacemos? Hay dos formas principales que se han utilizado. Una, los micros de solapa omnidireccionales, con una grabadora. Joder, la voy a liar. hay un baúl de casa, ¿no? Sí, Es que si no, no me divierto. Vale, yo quería es que lo vierais, porque si no lo ves... No, eso te digo yo, luego voy a acercar. Vale, luego toca lo que quieras. Micros omnidireccionales puestos en una mesa. Los pones en una mesa y grabas toda una conversación de 4, 5, 6 personas alrededor y ya está. Es una forma económica, genera ruido ambiental y la calidad de audio está bien, pero no vamos a tirar cohetes, ¿vale? Lo que más mayor calidad da es una mesa de mezclas con una entrada para cada uno, un micrófono para cada uno y los cascos para cada uno. Claro, pero eso no siempre se da. Hay veces que nosotros grabamos cuando tenemos terminado una sesión y entonces vamos a grabarlo. Estás en caliente. La situación que se da es tan guay que esto hay que grabarlo. Y hay que grabarlo con lo que tienes. Vamos a montar la mesa cuando has terminado dices que me tengo que ir a casa. Entonces, a veces
hay que sacrificar unas cosas por otras y grabamos así. Esa es una manera. Otra manera es utilizar una grabadora unidireccional. Esta grabadora es unidireccional. Es una Sony también, PCM M10. Hay dos grabadoras ahora mismo en el mercado unidireccional. Bueno, hay tres. La H2N, la Sony PCM M10 y la Roland R05. Esto lo pones en el centro de una mesa, lleva micros unidireccionales y te graban una conversación completa de toda una sala. Hay más. Hay muchísimas grabadoras, pero estamos hablando de grabadoras que tengan entradas, salidas, que no sé qué, que tengan para escucharse, porque hay Olympus unidireccionales muy guapas, que están muy bien y que incluso utiliza la gente invidente porque tienen una especie de voiceover que les va diciendo cómo son los menús y son cojonudas, pero tienen otras desventajas a la hora de utilizarlas para otro tipo de historias. Entonces, estas son las más versátiles, estos tres modelos. ¿Los puedo repetir? Sí, Zoom H2N, Roland R05 y Sony PCM M10. ¿Y las Olympus? Las Olympus es que hay muchos modelos, pero es que entras en la página web y yo qué sé, es que te puedes perder. Entonces, hay unos modelos, el W no sé qué, esas son todas unidireccionales. ¿Y te suenan las de M500? Sí, la de M620. 650 o 70, no me acuerdo. No sé, pero ya vengo subiendo. Esa lleva... De esa he oído hablar. Son las únicas que incorporan un menú por voz. Sí, esas incorporan esas, por ejemplo, para las personas invidentes van perfectas, ¿no? Para grabar pues, un podcast en grupo con una grabadora, cuando has terminado la pones en medio y grabas. ¿Qué ocurre? Que estas grabadoras son más versátiles en el sentido de que esta grabadora yo también la conecto, tiene una entrada de línea, la conecto a mi mesa de mezclas y no utilizo el ordenador para grabar. Me fío más de la grabadora que del ordenador. No solo por eso, sino porque estas grabadoras suelen tener control de limitación. Hemos estado hablando antes de la saturación. La saturación es que cuando yo hablo muy alto, ¡pam!, pega los teazos, saturamos y no se escucha ni mierda. Vale, bien. Pero ¿qué ocurre con estas grabadoras? Tú esta grabadora colocas el limitador y, por ejemplo, la Sony, no sé cómo son las demás, la Sony creo que la Roland también, la H2N me parece que no. El limitador funciona de la siguiente manera. El procesador está duplicando la pista en la que está grabando. Una la lleva al volumen que tú le has marcado y una paralela a menos 18 decibelios. Cuando tú pegas el bote, en la grabación, en la memoria, entra la secundaria. De esta forma se evita la saturación de la pista. Eso es algo que yo en el ordenador todavía no he visto. Entonces, porque necesitarías un interface Firewire o más. La necesitas un buen cañón. Vale. Grabamos. ¿Y cómo grabamos? Dime. Perdona, te quería preguntar, ¿el precio de los tres modelos que has dicho, más o menos? ¿De los? El precio de los tres modelos de grabadoras que has dicho. 140 y 180. Los 140, la 149 la Zoom y 180, 200 euros la Sony. La Sony cuando salió valía 260 euros. Hay un modelo superior que es el que utilizan para grabadoras. Lo mejor es buscar foros de gente que va a grabar a la calle sonidos. Y entonces ahí hay, bueno, cualquier duda que tengas es increíble, ¿no? Sobre todo los americanos, les encanta ponerse los auriculares estos estéreos y salir a la calle a grabarse. Publican podcast de sus sonidos, mis paseos, ¿no? Entonces, pues hay un montón de grabadoras y las tienen todas publicadas. Iba yo... Ah, sí, el archivo grabado. El archivo grabado... Dime. Una cosita. ¿Cuánta calidad de audio se pierde con una grabadora con respecto al micro de unidireccional de 45 euros que no te pagan por hablantes? Pues no es que se pierda, depende también de la calidad de los micrófonos que estés utilizando, pero vas a tener más ruido ambiental, vas a tener más eco, vas a tener más reverberación. Es decir, esta grabación va a ser peor que si yo estuviera con el micro aquí todo el rato. Ahora sí, claro, pero es que yo no tengo esta libertad, quiero esta libertad. Por lo tanto, tengo que grabar con un micrófono de solapa y voy a sacrificar ese ruido ambiental. Yo te hablo más concretamente para un debate. Para un debate, si cada uno tiene su micro, siempre es mucho mejor. ¿Vale? Siempre es preferible, si puedes montar la mesa de mezclas y el micrófono individual, es mucho mejor que tener la grabadora en el centro. Pero obviamente no se dan siempre esas circunstancias.
Y hay veces que no puede ser así, por lo tanto hay que grabar como uno buenamente pueda. O el presupuesto que te llegue, o lo que hay. Esto es lo que hay, con esto grabo. Ya está. Archivo. El archivo, dime. A lo mejor es una pregunta un poco tonta, pero ¿qué tipo de software va asociado a las mesas? El que tú quieras. O sea, ¿hay software libre también? Sí, Audacity. ¿Vale? Audacity sin problema. y puedes utilizar, bueno, Paco Burri es el que utiliza para grabar, para editar, para Es que a mí producir. las mesas me dan un poco el pánico de, bueno, que igual vienen con su propio software. Sí, no, las mesas, tú la mesa tienes que pasar el sonido también por un interface de audio. Utilizas una cosa de estas para llevarlo al ordenador o lo grabas en una grabadora y luego pasas el archivo digital. Ah, bueno. Vale. ¿Vale? Se me había comido. ¿Vale? Entonces, porque hay mesas que no, hay mesas que son USB. Y... Sí, es que eran las que había visto y creo que van todas con su propio... Sí, pero todo eso es un interface. Esas mesas son como tarjetas de sonido. El ordenador las reconoce y con cualquier programa lo grabas. ¿Vale? ¿De acuerdo? El archivo que vamos a grabar hay que intentar que sea en WAV, o sea, que sea en bruto. Porque esto es como la fotografía. Si tiramos RAW, va a salir una foto que podemos manipular y si tiramos en JPG, te la comes. Si tenemos todo, si conocéis el tema de las cámaras reflex y demás, es así, ¿no? Siempre te dice, tira en RAW, graba en WAV, hacedme caso. ¿Sabes? No grabéis en MP3. Porque ya estáis comprimiendo. Para comprimir tiempo tenemos. Si los discos duros tienen ahí gigas y gigas. Entonces, ese archivo va a estar en WAV. Y ese archivo lo tenemos que editar, que te he hablado también un poco Javi. La edición es un coñazo. Es el tema más aburrido del podcast. Crear un podcast, normalmente desde que dices voy a grabar un podcast hasta que lo publicas, han pasado las primeras veces entre 6 y 8 veces el tiempo que dure el podcast. Si el podcast dura 2 horas, te has tragado 12 horas. Así de claro. Hay formas de acelerar ese proceso. La experiencia es una de ellas. Por ejemplo, yo estoy grabando, cometo un fallo. Yo estoy grabando 9 decibelios. Y entonces el audiotrénica, he dicho audiotrénica en vez de audiotécnica, vale, me callo. Dejo pasar unos segundos y sigo hablando. Me callo, coloco mi mente en posición y sigo hablando como si no hubiera pasado nada. Cuando yo edito ese audio en un programa como Audacity, como GarageBand, como cualquier programa de edición de audio, voy a ver el corte. Digo, mira, ahí está el problema. ¿Vale? Vamos a por ello. Otro consejo que os doy es que cuando empecemos a grabar, siempre, los primeros segundos sea todo el mundo callado. Toda la gente que hable callada. Porque estamos cogiendo una muestra del ruido ambiental. Eso nos va a servir para luego si hay que procesar una reducción de ruidos. 15, 20 segundos, 30 segundos... Depende del programa, ¿no? Cada vez son mejores, pero 10 segundos está bien. 10 segundos todo el mundo calla y ya empezamos a hablar. Y estamos evitando posibles problemas luego en el postprocesado. Porque tenemos una muestra de sonido vacío. El sonido que hay en la sala que están captando los micrófonos sin nadie hablando. Eso es ideal. Más cosas que hay que hacer. La expansión o procesamiento dinámico de nuestro sonido. Como os he dicho antes, nuestro volumen, nuestro sonido, la voz que tenemos es una montaña rusa. Sube, baja de volumen, esto crea unos picos. Si nosotros abrimos una onda de voz en nuestro editor, vamos a ver pues que hay zonas así, hay zonas así, hay zonas así, jajajaja, susurros. Eso cuando lo estás escuchando, también el oído lo nota mucho con los cascos. Es decir, la persona que lo está escuchando, siempre es que tiene que prestar atención a qué se está oyendo. Eso hay que evitarlo. ¿Cómo se evita? Con el procesamiento dinámico. El procesamiento dinámico es una herramienta cojonudísima. Y encima por software. O sea, la vamos a aplicar, o intentar aplicar siempre por software porque es más cómodo. Lo voy a aplicar con hardware. Pero el problema del hardware es que si yo aplico el procesamiento dinámico antes de grabar, ya queda grabado. Cuando la cae, no hay forma humana de arreglarlo. Si yo grabo mi voz en bruto y luego la proceso a través de software, ese archivo, si la cago, pues bueno, pues cojo el original otra vez y lo vuelvo a procesar, no pasa nada. ¿Vale? Procesamiento dinámico, compresión de la voz y expansión. Compresión y expansión de la voz. La compresión y la expansión de la voz son dos cosas que a mí me ha llevado a la locura a comprender bien.
Pero os la voy a explicar muy fácilmente. La compresión de la voz es lo siguiente. Nuestra voz hace ondas. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Vale. La compresión lo que hace es comprimir los picos altos y bajarlos. En un rango que nosotros le vamos a dictar. Puede ser automático mediante un programa como Leverator, que nosotros tiramos el archivo WAV ahí dentro y él hace magia. Vale, bueno, que funcione, utilizarlo. Ese es ideal para grabaciones en grupo y demás. No nos preocupamos, tiramos el archivo dentro y cuando sale, ¡juas! Todo el mundo habla al mismo volumen. Esto es la leche, la repanocha. Da igual a la distancia que estés del micro, da el mismo. Él te sube. Problema, también te sube los ruidos, porque te comprime el ruido ambiental. Pero nosotros comprimimos esa voz. Entonces lo que hace es que baja de volumen. Y una vez que ha bajado de volumen, sube el volumen de la pista. Y ahí viene el problema. Si nosotros tenemos ruido ambiental, el ruido ambiental también no lo va a ampliar. Si nosotros tenemos un ruido ambiental que se oye muy de fondo, cuando comprimimos, joder, macho, que va se oye. Se oye la voz muy bien, pero que va se oye. Y ahí entra la segunda parte del procesamiento dinámico, que es la expansión. La expansión es lo contrario. La expansión es que yo le estoy diciendo, mediante software, a esa onda, que todos los volúmenes bajos que hay en esa pista, por ejemplo, a partir de 35 decibelios, porque nuestra voz, cuando empieza a marcarse, es a partir de los 24 decibelios, ¿vale? Hay dos tipos de expansión, por decirlo de alguna manera, la puerta de ruido y la expansión. La puerta de ruido se explica muy fácilmente. La puerta de ruido es lo siguiente. Yo tengo una puerta. Si el volumen de la voz no traspasa cierto volumen que yo le marco, cierto nivel, esa puerta no se abre y la voz no entra. Entonces, si yo estoy hablando así, no se graba. Cuando empiezo a hablar es cuando se graba, porque ha traspasado un nivel de grabación. Las puertas de ruido son muy bruscas, se utilizan para baterías, principalmente, y para instrumentos musicales. La expansión se utiliza para la voz. Lo que hace la expansión es que no cierra la puerta, sino que hace es que la baja de volumen. Entonces, si yo tengo un ruido ambiental, un ronroneo como el que tengo aquí, lo que va a hacer es que si en mi pista está a 40 decibelios, lo voy a bajar a 78 o a 80, o lo voy a anular, porque lo va a empujar al infinito, hacia abajo, todo lo que pueda. Lo que pasa es que cuanto más apretes, más se lleva lo de arriba. Estamos hablando de dinamismo. Por lo tanto, si no queremos afectar nuestra voz y modularla, si lo hacemos, pues claro, hay que tener cuidado. Siempre va a existir esa ruido ambiental, por muy mínimo que sea. Siempre habrá alguien con unos cascos sin leer aquí clavados dentro de la oreja que te va a decir, algo de ruido de fondo, Se te corta la voz. Si no se me corta, me estoy grabando la serie, macho. A ver, ¿no? Y eso es algo que es muy importante. La herramienta de compresión perfecta, Leverator, porque tiene el archivo WAV y automáticamente me sale en la misma carpeta ya comprimido. La puerta de ruido, casi todos los programas tienen puerta de ruido o expansión. Suele ser una gráfica, es una diagonal. Lo que hay que hacerle es el recorte del 35 al infinito. Entonces, probar. Yo de esto tengo que probar un screencast, así que ya lo haré más visual. Pero os haréis una idea de que siempre hay que cortar eso, los 35 decibelios, hay gente que más, hay gente que menos. Nosotros tuvimos una grabación, Paco y yo hace poco, en la nivel, y tuvimos que ser más agresivos. Claro, se notaba un poco el corte, pero es que es lo que hay, ¿no? Siempre tienes que buscar un poco el compromiso entre calidad y prestaciones. ¿No hay ningún sustituto para Leverator? Sí, Audiphonic. Auphonic. Es un servicio web. Auphonic. Auphonic. A-U-P-H-O-N-I-C. Auphonic.com. Es un servicio web. Tú subes el archivo y te aparece en tu carpeta de Dropbox automáticamente comprimido. ¿Vale? Eso es lo que estamos probando ahora, a ver qué tal funciona. Lo puedes hacer por Dropbox, lo puedes descargar otra vez. A mí me encantaría que fuera más un programa que pudiera ser local, pero bueno, si Leverator algún día deja de funcionar porque has dejado de tener soporte o nadie lo recoge, ese testigo, pues siempre va a saldrán alternativas y una de esas va a ser. Y una vez que ya hemos hecho toda esa edición, otro consejo que yo doy, yo edito normalmente a 3 veces la velocidad de la voz. Esto quiere decir que un podcast de 2 horas me lo trago en 20 minutos. O en una hora. O sea,
en 40 minutos me trabajo el podcast. Me importa un pico lo que hable, porque yo voy a los efectos. Entonces voy a las marcas, voy a no sé qué, tal. Si tengo que oírme un audio de 20 o 25 minutos, puedo ir tranquilamente a las capillas y me da lo mismo. Porque yo voy a lo que voy. O sea, ¿no? Entonces, cuando menos tarde mejor. Casi todos los profesionales del podcasting editan así, a toda hostia. O sea, se ponen en el editor, le ponen la velocidad máxima que ellos puedan comprender el audio, porque cuando ya has editado varias veces, según va corriendo la línea, ahí hay un efecto. No te hace falta ni oírlo. Ya lo ves por la forma de la onda que tienes. Entonces, es una forma muy rápida de editar. Eso por un lado. Y segundo, una vez que ya tenemos todo el audio editado, viene, bien. Con respecto a lo que dices, que cuando dejes la onda algo raro, tú estás hablando de editar antes de pasar eso por el medio. Porque si lo haces sí, después, yo lo hago antes de repetir. Yo lo hago todo eso, digamos que repaso el audio antes de comprimirlo, editarle las pistas, pasarle la expansión, todo eso. O incluso el antes de hacer limpieza de ruido. Los ruidos. Tenemos ruidos, ¿qué hacemos? Las vibraciones. Las vibraciones es una forma que es mediante el filtro de paso alto. El filtro de paso alto, la voz tiene un rango de frecuencias, va de 20 a 20.000, lo escucha por pulsando, para el oído, soledad se pierde y la estoy perdiendo, pero bueno, y entonces lo que hace el filtro de paso bajo es que las frecuencias hasta el 150-180 tienden al infinito, están expandidas. De esta forma evitamos vibraciones incómodas y ruidos raros, fantasmas, cosas que dices, ¿esto de dónde sale? Siempre hay que intentar utilizarle en postproducción principalmente, porque cuando estás grabando con software te hace cosas raras. Siempre grabar en bruto y luego procesar. Porque si grabáis con software y le empecéis a meter filtros al programa, a lo mejor lo que tenéis es muy parecido a un robot, no a la cosa. ¿Vale? ¿Se puede ir? ¿De acuerdo? Entonces, el filtro de paso bajo es muy importante. Y si tenemos mucho ruido ambiental, si estamos en una sala y tenemos un montón de ruido a nuestro alrededor, el filtro de paso alto nos va a ayudar muchísimo. Reducir las frecuencias altas va a hacer que nuestra voz suene más telefónica, pero va a evitar que haya un ronroneo asqueroso. Y otra cosa, por ejemplo, que tenemos son las estáticas. La estática es la mayor hija de puta que vamos a encontrarnos en esta zona. O sea, la estática y la toma de tierra. La toma de tierra es una puñetera cosa. Y lo digo así con estas palabras porque es la verdad. Es una de las cosas más cabronas que podemos tener en nuestro audio. Cuando tú conectas tu mesa de mezclas y en tu audio se meterá una media, es muy jodido, ¿eh? Porque encima no sabes ni cómo quitar. Y cuando buscas información en internet, hay salidas de ingeniería. Entonces, eso lo mejor es utilizar cables de buena calidad y todo el cableado que sea posible de buena calidad para evitar la estática. Y luego, si tenemos una estática o un zumbido, probablemente en Europa la electricidad trabaja a 50 Hz y hay ya filtros específicos en casi todos los programas, incluso gratuitos, para quitar el Q, que llaman el Q, zumbido. El zumbido a 50 Hz los hay muy flojos y los hay muy agresivos. Hay que probar a veces con el reductor de zumbido. Y si es muy armónico, es decir, que se repite en distintas frecuencias, ya no lo podemos quitar por ahí porque entonces nos va a afectar la voz, sobre todo a los hombres que hacemos con clave. Lo mejor es utilizar el productor de reductor. Coger la parte principal que hemos dicho que hemos grabado 10 segundos en vacío, hacer una muestra de sonido que hace, por ejemplo, Audacity tiene el programa que quita ruidos de Audacity, te coge una muestra de ese ruido, la pasas y automáticamente intenta quitar todo el ruido que hay en la pista que sean esas frecuencias. Ocurre que si es muy llamativo suele modular un poco la voz, la voz suele quedar un poco tocada. Hay que jugar un poco con la calidad, hay que dejar un poco el zumbido y es más, en la expansión muchas veces hace que solo el zumbido se escuche cuando hablas, así que queda camuflado detrás de nuestra voz y mira, que bien hemos pasado esto, o sea, ha colado, como digo yo, nadie se ha quejado. O sea, que eso es bueno. Entonces, problemas se tienen mil. Y esos son. El de la estática para mí es el mayor cabrón. Pero lo demás, bueno, mala suerte a veces, ¿no? Porque que tenga ruidos o tal, pues puedes jugar con ellos. Pero el de la estática, cuando está ya cañón metida, no hay industria aquí, porque se está grabando en un sitio donde
tienes un transformador, donde por la razón que sea, los cables cogen la onda media. Se ve que está hablando por tu audio es un poco complicado, pero pasa. David. Mira, y cortamos. La exportación. Exportamos al MP3 y ¿cómo exportamos? Bueno, yo siempre recomiendo, aunque la gente es muy reacia a ello, yo siempre recomiendo exportar en MP3 mono. Mono. ¿Por qué? Porque obtenemos el doble de calidad que en estéreo. Si exportamos en estéreo 128 caudillos, en realidad tenemos 2 canales de nuestra propia voz a 64 voltios. Pues yo, exportar a 96, hay mono, que ocupa menos y encima es el doble de calidad. Porque al abrirlo por las 2 orejas a 96, por cada una la misma voz, son 162, 192. Son 192. Estamos hablando de un MP3 de alta calidad. Si la música no es importante, si no forma parte sustancial de vuestro podcast, exportar el mono. Siempre. Menos archivo, más calidad. Hasta 64 como